Muy buenos días, me encuentro con el profesor Ricardo Urrego, es mi profesor de filosofía. ¿Sabe históricamente cómo ha sido la prostitución? A ver, lo que puedo decirte es que a la prostitución se le ha llamado el oficio más antiguo del mundo, porque se sabe que en la gran mayoría de las culturas se ha practicado desde tiempos inmemoriales. Se ha practicado de muchas formas. En ocasiones ha sido una prostitución ritual, pero en otras ocasiones simplemente ha cumplido la función de vender sexo a cambio de dinero. Frente a ella se ha mantenido una posición de doble moral. Muchas sociedades, muchas culturas la critican, la condenan, la prohíben, pero la permiten, como sucede hasta el presente en muchos países, que puede estar prohibida por la ley, pero sin embargo las autoridades no hacen nada para evitarla. Estoy hablando especialmente de la prostitución femenina. De la prostitución masculina no te puedo decir mucho porque pues históricamente no se ha hablado mucho de ella y solamente se ha hecho visible en las últimas décadas. ¿Han habido filósofos homosexuales? A ver, en la antigua Grecia el homosexualismo no tenía la connotación que tiene en nuestra sociedad. ¿No? Era algo totalmente diferente a la forma como se concibe hoy en día. Era algo normal que se daba entre un maestro y sus discípulos, o en algún discípulo en especial. Esto no impedía que el filósofo, por ejemplo, tuviera su esposa, sus hijos, pero muchas veces tenía un discípulo amado, un discípulo en especial, por el cual se inclinaba y con el cual podía tener relaciones homosexuales. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el profesor Javier Bentanito, que dicta clases de desarrollo humano y social y comunicación. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Señor, ¿me podría decir desde un punto de vista humano qué es la prostitución? Bueno, pues la prostitución, bien sabemos que se ha convertido en una problemática social. Se está dando particularmente en países subdesarrollados, sin desconocer que en otras atmósferas del mundo o en otros países como tales, pues también se ha dado. De hecho, la prostitución es una situación que desde mucho tiempo atrás inclusive se menciona en la Biblia. Es una práctica que constantemente la podemos observar en diversos contextos socioculturales. Teniendo en cuenta la pregunta que me haces desde el punto de vista humano, pues es importante recalcar que las personas que ejercen dicha práctica pues lo hacen desde diferentes perspectivas. Algunas, por lo general, son las mujeres las que practican, la mayoría de mujeres que hacen la prostitución, más que los hombres que ejercen dicha práctica, aunque también los hay, que son los denominados gigolos, tienen también otros términos. Estas personas, estas mujeres, pues de hecho han habido estudios que particularmente revelan que han tenido, digamos, alguna fragmentación en sus hogares, algunas crisis económicas desde que nacen prácticamente, han tenido madres también que han sido prostitutas o familiares, las cuales prácticamente tienden a generar una historia repetitivamente de dicha práctica. Entonces podemos ver que no solamente es un contexto meramente psicológico, sino también es un contexto social de dichas personas. No solamente hay, por lo que han revelado los estudios, no solamente hay personas que ejercen dicha práctica por el tema económico puramente, sino también por el tema de que es una práctica entre comillas fácil para algunos,
porque de hecho acostarse con una persona por dinero pues no es tan fácil para cierta gente que tiene estructurada su parte ética y moral, pero por lo general se dice que dicha práctica es para conseguir fácilmente dinero. Ahora bien, desde el punto de vista humano meramente, pues yo considero que son muchos los factores que rodean esta problemática. Bueno, ahora cuéntanos, ¿qué es una trabajadora sexual? Bueno, no podemos estigmatizar solamente a las mujeres, como lo dije anteriormente. También hay hombres que practican la prostitución, disculpen, de diferentes maneras. Hay hombres que la practican con el mismo sexo, como hay hombres que la practican con el sexo opuesto. En cuanto a tu pregunta, ¿qué es una trabajadora sexual? Pues, como lo digo, puede ser una trabajadora o trabajador sexual. Es una persona que su función principal o su actividad personal se basa meramente en tener sexo con personas particularmente desconocidas a cambio de una remuneración, es decir, a cambio de un dinero que se le otorga después de tener dicha actividad sexual. Esa es una persona trabajadora sexual. Bueno, entonces tenemos un caso en el que su mamanco dice que prefiere que le llamen puta a trabajadora sexual, puesto que dice que el trabajo dignifica y ella no se siente dignificada con lo que ella ejerce. ¿Qué opina usted de esto? Interesante esa cita que haces con respecto a esta investigadora. Bueno, en principio yo creería que hay muchos estudios que revelan, que nos dan a conocer que efectivamente cualquier trabajo dignifica. Ella dice que su trabajo, la prostituta, dice que su trabajo no le dignifica mucho, por tal motivo no se hace acreedora de ese tratamiento de trabajadora sexual. Pero pues esa es una posición meramente subjetiva. Mientras ella dice eso, hay otras personas que ejercen dicha actividad que prefieren que la llamen trabajadora sexual antes que puta. Entonces es una apreciación meramente subjetiva, creo yo, porque pues así como está ella, hay otras que dicen, no, a mí dígame trabajadora sexual o trabajador sexual. Bueno, ¿tienes algo que nos quieras agregar o comentar respecto a la problemática de la prostitución? Sí. Hay que tener en cuenta que la problemática, cuando hablamos de problemática, como su palabra lo menciona, es algo que es un fenómeno que está sucediendo, que está afectando a determinada parte de la población, de la sociedad. Hay personas que están ejerciendo, hombres y mujeres que están ejerciendo la prostitución, y para ellos obviamente no es una problemática, sino un modo de vivir. Entonces tenemos que separar un poco y determinar, tal vez serviría, y de hecho debe haber muchas investigaciones, tú como investigadora también lo puedes hacer, determinar si es una problemática, hasta qué punto se vuelve una problemática, o si simplemente es algo que está afectando y que proviene de causas como las crisis socioeconómicas que tienen estos países del tercer mundo. Entonces yo quisiera que tuviéramos claro que no todo se puede estigmatizar como una problemática. Hay cuestiones que sí son problemáticas, que están afectando a una cantidad de personas, como otras que no están afectando a esa población. Entonces es simplemente para dejar como ese punto de vista y pues tener en cuenta que a esas personas nunca no solamente a nivel general se le puede estigmatizar, sino también uno como persona. La primera pregunta que me hiciste, desde el punto de vista humano, hay que ser siempre humano y saber que dichas personas tendrán sus razones para ejercer esta actividad a cambio de dinero. Y ya para la última pregunta podemos terminar. Claro que sí. No se te olvide que hay un programa que corta todo esto, ¿vale? Sí, señor. ¿Tú lo tienes claro? Yo lo voy a editar, sí. ¿Sí? Sí.